variación de la resistencia con la temperatura. En la tabla de resistividades recién mostrada, se indica que son valores tomados a 20 grados Celsius de temperatura. Eso ya nos alerta acerca de que la temperatura es un elemento importante a tener en cuenta cuando se habla de resistencias eléctricas y resistividades. Si vemos esta tabla, dice que a continuación brindamos una tabla de resistividades a 20 grados Celsius de temperatura de los materiales conductores, semiconductores y aisladores más comunes. No lo dije yo verbalmente, pero está escrito. O sea, estas son las resistividades a 20 grados y a 30 y a 40 y no sé. Entonces, significa que la resistividad va a variar con la temperatura. Bueno, también la longitud va a variar con la temperatura, pero va a ser mínimo el cambio que va a significar ello, porque recuerden que la dilatación térmica es débil, así que no va a ser tan importante. Pero bueno, de alguna manera, con la temperatura es como que varía la longitud, la sección y la resistividad, pero finalmente el cambio que aparece en la resistencia con la temperatura, más que nada se da de la variación de la resistividad ρ con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura de una barra metálica conductora, los iones metálicos positivos, que ya sabemos que son átomos fijos que están en la estructura del material, se empiezan a agitar con mayor energía, oscilan más, con mayor amplitud. Recuerden que la temperatura tiene que ver con esa vibración al azar y desordenada que tienen las moléculas de un cierto elemento. Al aumentar la amplitud, aumenta el área efectiva de choque. ¿Qué es lo que es esto, el área efectiva de choque? El área de choque, supongamos que la molécula es un círculo, por ejemplo, y viene la carga libre, idealmente positiva, aunque en realidad es el electrón, pero no importa, viene una carga libre, idealmente positiva, acelerándose por el campo eléctrico establecido dentro del conductor. Entonces, si todas las moléculas tuvieran los iones positivos o partículas fijas, estuvieran en la estructura cristalina quietas, encontraría más intersticios. De vez en cuando chocaría también con los elementos quietos de las estructuras iónicas, cristalinas, pero chocaría menos. Si ahora la materia tiene más temperatura, van a haber más choques, o sea, va a ser una mayor resistencia, porque va a aumentar el área efectiva de choque. Ahí se habla de área efectiva de choque. Y uno dice, ¿cómo el área efectiva de choque? El área es el área, sí, el área es el área, pero hay un área efectiva de choque. Acá está el conductor, ¿o no? Y vamos a suponer que acá, en perspectiva, está una especie de área de choque que va a enfrentar una carga libre. La carga libre es una pequeñita carguita ahí. Va a viajar a una cierta velocidad, se va a ir acelerando y de vez en cuando va a chocar contra los iones. Supongamos que esta es la sección del conductor, la sección transversal del conductor. Y ahí viene el electrón. Si yo tuviera esta molécula por ahí fija ahí, y va a haber otra por otro lado, ¿cierto? Lo pongo así en perspectiva, porque son como áreas que va a enfrentar, como áreas circulares, pero que va a enfrentar en su circulación la carga libre, ¿o no? Entonces, bueno, si estuvieran quietas, tendría más facilidad para pasar la carga libre. Por ahí viene por el intersticio y pasa, o viene por acá y pasa y no choca. Si viene por ahí va a chocar, pero si viene por acá no. Pero ¿qué pasa? Que al tener una cierta temperatura, esto está vibrando y vibra, muy rápido vibra. Y al vibrar muy rápido es como que tiene un área efectiva mayor, digamos, y lo va a chocar con más probabilidad. Por eso cuando aumente la temperatura de un conductor, lo que va a pasar es que todas las moléculas, todas las partículas van a vibrar más. Todos los iones positivos de la estructura cristalina van a vibrar más. Y vibrando muy intensamente, es casi seguro que lo va a chocar cuando llegue a ese nivel la carga libre. Eso es lo que quiere significar. Esto significa que será más probable que la carga libre que viaja en el conductor choque con este átomo fijo. Al haber más choques, se entiende que esto representa una mayor resistencia eléctrica a la circulación. Van a haber más choque y por lo tanto la partícula se va a acelerar y va a chocar más rápido y luego se va a volver a acelerar y va a volver a chocar. Y al haber más choque va a haber más calor también. Bueno, va a haber en realidad más resistencia para la circulación de corriente. Por ello, los metales y conductores en general, cuando aumenta la temperatura,
aumenta la resistencia, en general, en los metales y en los conductores. Al haber más temperatura va a haber más resistencia, pero en los semiconductores, carbono, silicio, germanio y materiales aislantes, se da el fenómeno inverso. Al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. Bueno, estábamos diciendo que en los metales y conductores en general, cuando aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. A más temperatura, más resistencia. A más temperatura, más dificultad para las cargas, para circular. Yo me acuerdo que en el colegio, en la facultad incluso creo que me lo explicaban como, vos suponete que en un pasillo grande, en un pasillo de una facultad, de un colegio, en un pasillo amplio, ¿no? Hay mucha gente, bastante gente. Si está parada la gente, como escuchando algo, un discurso, lo que sea, vos tenés más facilidad para caminar, eludir gente y pasar. Pero si esa gente estuviera, esa misma gente, en lugar de estar parada, se estuviera moviendo al azar, caminando de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, al azar, sería más difícil, ¿o no? Entonces te chocaría más seguido con las personas. Y por lo tanto hay más resistencia en un conductor al oscilar con más intensidad las partículas físicas fijas, que son los iones positivos, ¿no? Luego están las cargas libres. Pero en cambio, en el aislador pasa lo contrario. En el aislador, los materiales aislantes, casi no hay cargas libres, sino hay unas muy pocas cargas libres que forman la pequeña corriente de fuga que se forma en el aislador. ¿Qué pasa entonces en el aislador cuando aumenta la temperatura? Los átomos del material vibran con más intensidad y eso hace que se desprendan, por esa intensidad con la que vibran, algunos electrones de los mismos, algo que normalmente no ocurre en condiciones normales, a temperaturas bajas casi no ocurre, se desprendan algunos electrones de los mismos y esos electrones pasan a engrosar la corriente de fuga, aumentándola. Entonces, si aumenta la corriente, significa que disminuye la resistencia. De todas maneras lo hace desde valores muy altos. De pronto eran, qué sé yo, 4 megaohm, 5 megaohm. Y bueno, y la resistencia baja un poquito, pero desde valores estratosféricos, ¿no? Baja un poquito porque ese agitamiento térmico es tan intenso que, como les digo, se desprenden algunos electrones que ayudan a esa corriente de fuga residual y aumenta la corriente, con lo cual disminuye la resistencia. Recordemos la relación inversa que hay entre corriente y resistencia según la ley de Ohm, ¿cierto? La corriente es igual a B sobre R y por lo tanto en el metal a más temperatura, más resistencia, menos corriente. En el metal, más temperatura, más resistencia, menos corriente. En cambio, en el aislador pasa al revés. A más temperatura, menos resistencia y más corriente. Pero bueno, como les digo, es desde valores, en un caso es desde valores bajos en el metal, desde bajo valor de resistencia se incrementa un poquito la resistencia, no dramáticamente tampoco, ¿no? Con la temperatura. En cambio, en los aisladores la resistencia baja, desde valores muy, muy altos, un poquito nada más. Tampoco por eso se convierte en un conductor, el aislador, o viceversa, que el conductor lo caliento y se convierte en un aislador. No, tampoco. O sea, tampoco irse a los extremos. Veremos ahora cómo se llega a la fórmula que explica la variación de la resistencia con la temperatura. Supongamos que a una temperatura inicial T sub 0, la barra tiene una resistencia R sub 0. Cuando la temperatura aumente hasta T, la barra tendrá una resistencia de R. Al variar la temperatura, un delta T, ¿cierto? T menos T sub 0, ¿no? Se habrá producido un delta R, R menos R sub 0. Esta variación bruta de resistencia, sin ofenderlo de bruta, esta variación bruta de resistencia delta R se mide en ohm, pues también es una resistencia. Y ahí está todo el ejemplo. Si ustedes se fijan, es la misma forma de razonar, salvando las diferencias del tema que estamos abordando, de cuando hicimos la ley de la dilatación lineal de un hilo conductor. Por ejemplo, supongamos que al aumentar 20 grados Celsius, la temperatura de una barra, la resistencia pasa de 100 ohm a 105. Probablemente sea mucho menor.
el aumento de resistencia. Pero tengo entonces, en una temperatura inicial, no importa la temperatura, lo que importa es el delta T. Básicamente se propone un delta de temperatura. Entonces, la resistencia inicialmente está en 100 ohm y luego de calentarlo 20 grados, esa barra conductora aumenta su resistencia 5 ohm. Como estaba diciendo, los metales o los conductores de la electricidad aumentan la resistencia con el aumento de la temperatura. Hay un aumento de temperatura bruto, delta R, que se mide en unidades de resistencia, porque es R final menos R inicial, y por lo tanto 105 menos 100, 5 ohm. Pero otra barra del mismo material, porque si quiero hablar de resistividad, de variación de la resistencia con la temperatura, no voy a cambiar el material. No voy a cambiar el material, sino va a ser un quilombo esto tremendo. Del mismo material y de distintas dimensiones, otro material, fíjense acá, otra barra del mismo material, por eso le puse el mismo color, gris clarito, del mismo material, pero de otras dimensiones, otra sección, otra longitud, con la misma variación de la temperatura, 20 grados Celsius, con la misma variación de la temperatura, si tiene al inicio una resistencia de 1000 ohm, se puede probar que al final tendrá 1050 ohm. Tenía una resistencia inicial de 1000 ohm, se puede probar, créanme, voy al laboratorio, es otro hilo, fíjense que este hilo es más largo, tiene más longitud que este, ¿o no? Este hilo es más largo que este, por lo tanto, tiene más resistencia, tiene menos sección, tiene más resistencia. Por eso en lugar de tener 100 ohm de resistencia inicial, tiene 1000 ohm de resistencia inicial. Calentándolo, el mismo delta T aumenta la resistencia a 1050 ohm. O sea, va a una variación de resistencia de 50 ohm. Pasa de 1000 a 1050. Se puede demostrar esto. Esto no es porque un bocho se puso a pensar en su casa ahí o en un gabinete, no. Esto se puede probar y demostrar en un laboratorio. Es el mismo material, pero con distintas dimensiones, pero el mismo metal, la misma barra constitutiva, ¿o no? O sea, que en estas barras de este material, cuando la caliento 20 grados Celsius, su resistencia aumenta 5 ohm por cada 100, pasando de 100 a 105, aumentó 5 ohm. Pero acá tenía 1000 ohm y si aumento 5 ohm por cada 100, acá aumenta 5, 5, 5, 5, 5, 10 veces, ¿o no? Porque esto tiene 1000 ohm, que es 10 veces 100 ohm. Entonces, aumentando 5 ohm por cada 10, termina aumentando 50 ohm en los 1000 ohmios iniciales que tenía. Esa es la idea. O sea que se puede decir de este metal, que es el mismo metal de este, que se caracteriza por aumentar, cuando varía 20 grados la temperatura, hay que aclarar, cuando varía 20 grados la temperatura, pongámosle, aumenta 5%, o sea, 5 por cada 100. Si va a aumentar el 5% la resistencia de 1000, le pone 1000 por 1,00, por 1,05, que va a aumentar el 5%, te va a dar 1050. A ver, voy a seguir leyendo porque no quiero tampoco estar 3 años. O sea que esta barra, cuando se la calienta a un delta T de 20 Celsius, su resistencia aumenta 5 ohm por cada 100, pasando de 100 a 105 o de 1000 a 1050. O sea, aumenta un 5% su resistencia. Ustedes saben que si yo aumento 100, el 5% da 105. Pero si aumento 1000, el 5% también da 1050. Aumenta un 5% su resistencia. O sea que hay un incremento bruto de resistencia distinto, porque es un incremento bruto. Esto del incremento bruto yo siempre tiendo a pensar en el impuesto al ingreso bruto. Viste que te cobran el ingreso bruto, digamos. Lo que vos ganás, no lo que ganás, sino lo que cobrás, te retienen un porcentaje bruto de lo que cobrás. Cobrás poco, te retienen poco. Cobrás mucho, te retienen mucho. Bueno, acá también tenés delta R bruto, acá es poco y acá es mucho. Pero bueno, eso es porque acá era poca resistencia y acá es 10 veces más resistencia inicial. Acá es 100, 10 veces más de 100, ¿cuánto es? 1000. 5, 10 veces más de 5, ¿cuánto es? 50. O sea, que hay un incremento específico de resistencia que es constante. Por esto, más útil que hablar
que hablar de incremento bruto de resistencia es hablar de incremento específico de resistencia. Y el incremento específico de resistencia es igual al incremento bruto sobre la resistencia inicial. O sea, vos decís acá, por ejemplo, 5 ohm sobre 100 ohm. O decís, en la primera resistencia, o decís 50 ohm de incremento de resistencia por 1000. ¿Y cuánto da eso? Básicamente lo mismo, que sería el 5%. Bueno, si quiero meterme acá en la calculadora, puedo ver que, bueno, obviamente que 5 sobre 100, 5 ohm de aumento de resistencia sobre 100 ohm de resistencia inicial es 1 sobre 20, o sea 0,05, que en porcentaje es el 5%, ¿cierto? Y es lo mismo que me daría si la resistencia aumentara 50 ohm brutos a partir de un valor inicial de 1000. Es lo mismo. También da 1 sobre 20, o sea 0,05. Que obviamente si esto lo multiplicara por 100, tendría el aumento porcentual. Si esto lo multiplico por 100, tendría el incremento porcentual. 5%. Bueno, entonces, más útil que andar hablando de cada valor de resistencia, porque no importa si la resistencia inicialmente tenía un valor alto o bajo, no voy a estar hablando de aumento bruto de resistencia, sino de aumento específico de resistencia, que es el incremento entre el incremento bruto delta R sobre su valor inicial. Fíjense que este aumento bruto de resistencia es adimensional, porque vos tenés acá delta R que se mide en ohm, dividido R0 que se mide en ohm. Entonces queda adimensional, mientras que el aumento bruto es otra resistencia y se mide en ohm, y varía mucho porque depende de la resistencia inicial. El incremento bruto no depende de la resistencia inicial porque está dividido, referenciado a la resistencia inicial, es adimensional y depende solamente del delta T. A eso quería llevar. Entonces, este incremento específico de resistencia es adimensional y se mantiene constante para distintas barras del mismo metal cuando se produzca el mismo incremento de la temperatura. Por ejemplo, en el ejemplo dado, bueno, lo que decíamos recién, 5 ohm de aumento por cada 100 es lo mismo que 50 ohm por cada 1000. Eso da 0,05 y eso es el 5% del que hemos estado hablando. Entonces se puede demostrar experimentalmente dentro de rango de temperatura no demasiado extenso, no de 0 a 150.000 grados Celsius, sino dentro de incrementos no demasiado extensos, se puede demostrar que si se cambia el incremento de temperatura delta T, también cambia este incremento específico de resistencia delta R sobre R0, demostrándose que delta R sobre R0, o sea el aumento específico de resistencia, es directamente proporcional al aumento de la temperatura. O sea, si aumenté 20 grados centígrados la temperatura, aumentó, como dijimos recién, por ejemplo, un 5% la resistencia. Bueno, ahora si el aumento de temperatura es el doble, o sea, 40 grados Celsius la temperatura, el doble del delta T, bueno, el valor de la resistencia va a aumentar el 10%. O sea, si era 100 va a pasar a valer 110. Si era 1000 va a pasar a valer 1100. Todo eso se demuestra en el laboratorio. No es porque alguien es muy bocho y lo saca mentalmente. Se demuestra en el laboratorio. El incremento específico de resistencia adimensional es directamente proporcional al aumento de la temperatura. O sea, esto sería una especie de línea recta si yo graficara el incremento específico en ordenadas en función del delta temperatura de la abscisa. Si no me voy muy lejos, porque si me voy muy lejos, a lo mejor esto pasa a ser una curva, o una curva así, o una curva así, no importa, o no. Pero supongamos que lo trabajo en una zona lineal. Esta proporcionalidad entre el incremento específico de resistencia directamente proporcional con la temperatura se convierte en igualdad con el agregado de una constante de proporcionalidad. K, diríamos, en general, en la física o en la matemática, la constante de proporcionalidad, pero ahora se llama alfa. Esa constante de proporcionalidad se llama coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura y es una constante intrínseca del material o magnitud intensiva del metal. Es una para el cobre, una para el acero, una para el aluminio, una para el cobalto, el níquel, etcétera, etcétera. ¿Se ubican? Entonces,
esta es una ley bastante parecida a la ley de la dilatación lineal. ¿Se acuerdan? Este mismo razonamiento habíamos hecho cuando demostramos que delta L, que calentaba una barra y aumentaba su longitud, y si la barra o el cable de acero era cortito, se aumentaba 1 centímetro. Si era largo, se aumentaba 100 centímetros. Pero había entonces un alargamiento específico, delta L sobre el acero, que era directamente proporcional, ¿cierto?, al aumento de la temperatura, y se transformaba en igualdad con una constante alfa, o lambda, no me acuerdo si la llamamos alfa o lambda. ¿Cómo era lambda? No importa. Ahora se llama alfa, ¿o no? Entonces, es muy parecido. Se puede demostrar que este coeficiente es una magnitud intensiva y depende solamente del material con el cual está compuesta la barra. O sea, hay que ver si la barra es de cobre, etcétera, etcétera, de aluminio, de bronce, etcétera, para saber cuál es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. ¿Y en qué se mide el alfa? Lo voy a despejar de ahí. Lo voy a despejar de acá. Quedaría delta R sobre R0, que lo subo un poquito para arriba, por eso está a la altura de arriba, ¿ven? En la raya de fracción principal, arriba, y le mando el delta T dividiendo. Y va a quedar entonces el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura es igual al incremento específico de resistencia, delta R sobre R0, por cada grado Celsius que aumente la temperatura. Como el coeficiente específico de aumento de la resistencia es adimensional, porque ohm sobre ohm es adimensional, 1, queda 1 sobre Celsius, o Celsius a la menos 1, que si se acuerdan ustedes, era el mismo valor del coeficiente de dilatación lineal alfa. No era lambda, era alfa, que habíamos llamado alfa, beta, gamma. ¿Se acuerdan? Alfa era el coeficiente de dilatación lineal, beta era igual a 2 por alfa, el coeficiente de dilatación superficial, y gamma el 3 por alfa, el coeficiente de dilatación volumétrica. Bueno, es muy parecido, o sea, es muy parecido. Y la demostración ahora de la dependencia con la temperatura de la resistencia es muy parecido a lo que hicimos antes. En este ejemplo, si seguimos con este ejemplo, decíamos que el incremento específico era del 5%, que acá está expresado como fracción, no como porcentaje, o sea, al tanto por 1, ¿eh? O sea, 1 sobre 20, como habíamos dicho, o 5 sobre 100. 5 sobre 100. Incremento no al tanto por ciento, 0,05. Ese incremento específico de resistencia para aumentar 20 grados la temperatura, ¿o no? Entonces, si yo hago la división, 0,05 dividido 20, me va a dar este número, 0,0025. 1 sobre Celsius. Voy a ver si es un valor lógico o no. Voy a ver. Pero, a ver si es un valor, tiene algún viso de similitud con la realidad. Acá sería una especie de, sí, 0,025, 25, sí. Mira, acá tenés, por ejemplo, el latón tiene 0,0020. Casi como esto, ¿no? 1,0025 de coeficiente alfa. Celsius a la menos 1 de unidad. O 1 sobre Celsius, que es lo mismo. ¿Sí o no? Algunos tienen un poquito más. 0,0038 la plata, ¿no? No tiene que ver directamente con la resistividad, ¿no? No tiene, no guarda una relación directa. Esto es experimental. Esto se experimenta en un laboratorio. No hay un bocho que lo calcula según la configuración electrónica, los últimos electrones de la última órbita, del cobre, del hierro. No. Esto es experimental. Esto no se sabe por qué, pero se experimenta y se ve que esta es la variación con la temperatura que observan, el coeficiente de variación con la temperatura que observan los metales. Así que hice la demostración bien clara de cómo se llega al concepto de el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. ¿Se ubican? Está bien razonado y todo. Delta R sobre R0, el incremento específico de resistencia, depende de la temperatura a través del delta T, no de la temperatura, sino del delta T, a través del coeficiente de variación, alfa. Entonces de acá mando R0 multiplicando y queda que delta R es igual a R0 por alfa por delta T. Ahora delta R es R final menos R inicial. Entonces queda R final menos R inicial igual a R inicial por alfa por delta T. Y ahora mando el R0 sumando para despejar la resistencia final, que es lo que me interesa a mí. El menos R0 pasa sumando y queda más R0 por alfa delta T. Entonces, como separo en términos y hay dos términos en el segundo miembro,
y hay que sacar un factor común, R0, que está presente en los dos términos, queda R sub 0 por paréntesis, un R0, que acá no se pone, pero está, más alfa delta T. Y queda la bonita fórmula muy similar a la de la dilatación lineal, longitud final igual a longitud inicial por 1 más alfa delta T. Un calco de esto. Nada más que incluso hasta con la misma letra, alfa delta T. Nada más que el alfa es otra cosa distinta, otra naturaleza del fenómeno, pero es lo mismo. Lo cual estaría indicando que al aumentar la temperatura, como el alfa es positivo, a uno le sumás algo más y queda 1,0020 no sé cuánto. Bueno, entonces si a eso lo multiplicás por la resistencia inicial, tenés una resistencia que es un poquito mayor. Si a algo lo multiplicás por 1,00 algo, aumenta un poco, ¿cierto? Y a lo mejor no tampoco, o no, a lo mejor no es tampoco el aumento de la resistencia. No, a lo mejor no es tan comparable con el coeficiente de dilatación lineal. Me parece que no, porque los coeficientes de dilatación lineal, yo recuerdo que eran 10 a la menos 6. Era de pronto ahí el cobre. Por ejemplo, 0,000017. Era el alfa del coeficiente de dilatación lineal con la temperatura. Nada que ver ahora, nada que ver. Pero lo hago simplemente para comparar, ¿no? Ese efecto de la dilatación lineal, este es bastante más grande, miren, ¿o no? Si lo comparamos el del cobre acá, 3.930 por 10 a la menos 6, en lugar de 17 por 10 a la menos 6. O sea que, bueno, el incremento de la resistencia con la temperatura es todavía más claramente observable que el aumento de la longitud de un hilo de cobre con la temperatura. O sea, se puede observar todavía más fácil el aumento de la resistencia. ¿Se ubican? O sea, la fórmula al final es lo mismo, no importa, pero te van a pedir la demostración de la fórmula. Pero bueno, para saber que así se demuestran, entonces ahí tenemos. A continuación se brinda una tabla con los coeficientes térmicos de variación de la resistencia de los materiales más comunes. Metales, aleaciones, semiconductores. Latón, manganina, contantán, bueno, etcétera. Y son las aleaciones, ¿no? Y los metales simples, aluminio, cobre, hierro, mercurio, plata, plomo, etcétera. Semiconductores, el carbono, carbón o grafito. De todos estos elementos se puede observar que uno solo tiene un alfa negativo, que es precisamente el carbono, o derivado del carbono, el grafito. No soy experto, ni mucho menos en química, pero bueno, el carbono es un elemento de la tabla periódica y el grafito no, pero el grafito es un dispositivo, es como la mina del lápiz, ¿o no? Que es como un carbón, ¿o no? Como no escribimos con un pedazo de carbón uno, pero esa mina del lápiz es de grafito, creo. Habrán grafitos más duros, hay grafitos más duros, y este material se usa. Lamentablemente ahora para explicar bien este fenómeno es difícil, pero hay dispositivos rotantes, como motores, digamos, y demás, que es necesario alimentarlos y que es necesario ingresar corriente eléctrica a una bobina que está en rotación, ¿no? Y cuando una bobina está en rotación, ¿cómo hace? Para ingresar corriente eléctrica se está rotando todo el tiempo. Entonces hay una estructura de escobillas y de delgas. Es complejo explicarlo así para el que no sabe, pero hay como segmentos conductores, semitubos conductores metálicos, y sobre ello apoya escobillas, se llaman, que son bloques de grafito. No son como la mina del lápiz, son oscuros, así parecidos, pero son duros, se gastan, pero se gastan con mucho uso, ¿no? Y son de grafito, y tienen la virtud de que al calentarse, porque eso está en rozamiento porque tiene tiene una estructura de resorte que lo aprietan al grafito, está en rozamiento, y ese rozamiento, en lugar de hacer aumentar la resistencia de contacto, que es algo indeseable, ¿o no? Por ejemplo, cuando vos hagamos un ejemplo, vos tenés un enchufe, ¿cierto? Un enchufe, y ponés un tomacorriente en la pared. Le ponés un enchufe de una ficha se llama ficha, el enchufe de una estufa, por ejemplo, de una estufa eléctrica. Lo sacás, a cabo de un rato de andar, el cable está todo medio calentito. Lo sacás, si tocas las espigas metálicas del enchufe, de la ficha, vas a ver que está caliente, bastante caliente, y a veces muy caliente. Y a veces hasta se siente caliente toda la pared, esa zona de la pared, de la ficha y del tomacorriente, ¿no? Eso es porque en ese contacto
en ese contacto, bueno, no es un contacto móvil, es un contacto fijo, pero en ese contacto la electricidad tiene alguna resistencia extra para pasar, porque si bien tienen buen contacto y a veces hay como una especie de resorte o como una cosa de que lo apresa y lo aprieta bien al borne, ¿cierto? Al borne, al terminal del enchufe, el tomacorriente lo aprieta bien, cosa que haya un buen contacto, porque si no está flojito ahí, un desastre va a ser, ¿o no? Puede saltar chispa y demás. Entonces vos necesitas que lo apriete bien para que conduzca bien la electricidad. Bueno, vos imaginate, si eso ya se te calienta, imagínate cuánto más se va a calentar si hay un contacto eléctrico que se está moviendo, porque un eje está rotando a 300 RPM, revoluciones por minuto, y vos necesitas alimentar a una corriente eléctrica, entrar con corriente eléctrica ahí adentro de eso que se está moviendo, ¿cierto? Y entonces eso roza y se está todo el tiempo calentando. Entonces, al calentarse aumentaría la resistencia. Y vos no querés que aumente, como acá tampoco querés que aumente la resistencia y te caigan parte de los 220 volts en el enchufe. Y cuando llegan los 220 a la estufa, hay 150 volts. No te sirve, ¿o no? ¿Cierto? Que te caiga la tensión en el contacto. Por más que este sea un contacto fijo, y lo que le estoy proponiendo ahora de la escobilla de grafito es un contacto móvil. Entonces, ese material tiene la virtud de tener un alfa negativo. Al tener un alfa negativo, como en realidad es un semiconductor, no en un metal, entra en la categoría de lo que les expliqué antes. Probablemente, o a lo mejor no sé qué mecanismo tenga, pero el tema es que cuando aumenta la temperatura, facilita más la circulación de corriente. En lugar de perjudicarla, la facilita. Entonces ahí va a tener un foco de alta temperatura, porque va a estar con una cosa que está rozando todo el tiempo y desarrollando calor, ¿o no? Y sin embargo va a tener menor resistencia y por lo tanto no te va a caer la tensión, porque el alfa es negativo. A mayor temperatura, al ser negativo esto, vos te va a quedar esto, mirá. Estábamos diciendo que la resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más alfa delta T. Bueno, si se calienta el delta T va a ser positivo, obviamente, se está calentando. Si se estuviera enfriando, es lo mismo, el delta T negativo. O sea, bueno, la fórmula trabaja perfectamente bien ante el aumento de la temperatura, con el delta T positivo, este paréntesis queda 1,00 algo, y con el delta T negativo, esto queda 0,99, etcétera. Para los metales, para los metales. Ahora vamos a lo que quería explicar recién, que es con el grafito. ¿Qué pasa con el grafito? En el grafito también lo vas a estar calentando. El grafito es un semiconductor, o lo podemos asimilar a los materiales aisladores que habíamos explicado que en los materiales aislantes pasaba al revés que los conductores. Con el aumento de la temperatura se producía una disminución de la resistencia, ¿no? Eso pasaba en los materiales aislantes. Bueno, parece que lo mismo pasa en el grafito, ¿no? Con un coeficiente alfa negativo. Entonces ahora, aunque lo estés calentando, va a pasar y que en la escobilla que decíamos del motor se está calentando, delta T es positivo, pero como alfa es negativo, porque ven el alfa negativo, te va a quedar uno menos y va a tener el mismo efecto de que decíamos recién, de enfriar. O sea, en lugar de ser, es como si fuera un metal que se está enfriando y favoreciendo más la conducción de la corriente. Se está enfriando y favoreciendo más la conducción de la corriente. Y en este caso no se está enfriando, se está calentando, pero como tiene un alfa negativo, está disminuyendo la resistencia. Y significa que se elimina ese efecto indeseable de que en el contacto se produzca calor. El efecto indeseable de la estufa eléctrica que se calienta el enchufe o que se calienta la espiga del enchufe. En este caso la escobilla, que es como el enchufe. ¿Se ubican? Para eso es bastante útil. El latón es una aleación de cobre y zinc en proporciones variables. Cobre y zinc. Latón. La manganina es otra aleación de cobre en un 84%, manganeso, por eso lo de manganina, en un 12% y níquel en un 4%. Lo saqué del internet, espero que esté bien. Y el constantán, que es un material que también se usa, una aleación, tiene cobre 60% y níquel 40%. El constantán. No me acuerdo de qué era el cable del calentapié que le conté antes, de qué, si era de constantán,
no me acuerdo cómo se llamaba, el metal, porque no era cobre ni mucho menos, porque eso tenía que, digamos, tenía que calentarse mucho, y el cobre le pusiera un cable de cobre ahí, ¿sabe qué? Con un cortocircuito. Y lo enchufá, se te salta el fusible, ¿o no? O la protección térmica o magnética. Está muy lindo el video que puse en el campus virtual, que es el video de la serie de entornos virtuales de la ciencia y la tecnología. Es un capítulo que hacía el laureado premio Oscar de la Academia argentino, Campanella. Después métanse y véanlo, véanlo. Por supuesto que van rápido, pero yo lo puse acá, estaba con ventana, pero lo puse ahora más discreto, lo puse con enlace en el campus virtual, acá en electrodinámica, por supuesto, videos complementarios, habla de las redes eléctricas, la generación, las centrales eléctricas, habla un poquito de centrales nucleares, de centrales hidráulicas, energía potencial, del agua, es muy lindo para que lo vean. Y además es divertido, porque Campanella es muy divertido, y lo acompaña una mujer y un muchacho ahí, y es divertido, véanlo. Habla del efecto Joule, perdón, habla de la generación, de la electricidad, de la transmisión, ¿m? De la transmisión, de las estaciones transformadoras, del transformador, que yo les comenté, que te eleva la tensión, que te reduce la tensión. Habla también del consumo, de las protecciones, de la protección térmica, del fusible, que es la protección por cortocircuito, de la protección térmica, que es protección por sobrecarga, con un par bimetálico. El par bimetálico es un tema que ya hemos visto, que son dos metales de distinta naturaleza, con distintos coeficientes de dilatación, que se ponen sólidamente uno pegado al otro, y cuando se calienta, se empieza a doblar. Se dobla para arriba o para abajo, y eso, digamos, provoca tiene ciertas ventajas. He aprovechado ese hecho para abrir un circuito, el disyuntor, la llave térmica, la protección magnética, por si una persona hace una descarga a tierra, que es el disyuntor diferencial. Es muy lindo el capítulo. Véanlo, dura 28 minutos, yo sé, yo lo vi entero de nuevo, lo había visto antes, pero es muy lindo, del canal Encuentro, Entornos Invisibles de la Ciencia y la Tecnología, se llama. Véanlo, les va a servir. Bien, bueno, ese está como video complementario, por supuesto, no es para ponerse a estudiar, pero es para... Después en óptica tengo otro capítulo de esa serie muy, muy bueno. Y aparte tiene mucho, como Campanella es un loco de la tecnología, y aparte tiene expertos en efectos especiales ahí, es impresionante las cosas que hace, está muy, muy bien producido, muy bien producido. Campanella es capaz de, te agarra, cuando hizo la película El secreto de sus ojos, que ganó el Oscar de la Academia, como la mejor película extranjera, es impresionante. Te firman la idea del tipo entrando a una cancha de fútbol con todas las tribunas llenas, y no había un alma en las tribunas. Es todo con programa de computación, genera la gente, el ruido, las personas. Está en un día de pleno sol y te lo toca ahí, está en el medio de la tormenta, ¿o no? Todo con efectos, es impresionante lo que hace el tipo, los efectos especiales, no por nada, premio Oscar de la Academia, y aparte ha sido contratado por series de primer nivel en Estados Unidos, cadenas importantes de Estados Unidos, de series, y montones de capítulos de eso los ha producido él. Así que bueno, es muy lindo. Y esto lo hizo antes de ser un cineasta tan famoso, ¿no? Porque él también estudió, creo que estudió ingeniería electrónica o electromecánica, él viene de la misma de nosotros, ¿no? Viene o de mí, digamos, de la formación ingenieril.